Hola a todos, bienvenidos al podcast de Pareja y Finanzas. Somos Dave y Dani, fundadores de Pareja y Finanzas, una comunidad que tiene como misión evitar divorcios por plata. Y junto contigo, amigo oyente, lo podemos lograr. Así es, vamos a unir dos mundos, las finanzas y las relaciones de pareja. Permítanos aportarles técnicas y estrategias para que les vaya mejor con el dinero y su relación de pareja prospere. Y bueno, empecemos que lo que hay es trabajo. Hola a todos, Hola feliz a todos. sábado. ¿Quién les habla? Dave. Y Dani, Y hoy les traemos un episodio maravilloso, mágico, increíble. espectacular. No mentiras ya. Llegamos a nuestro episodio número 6, amor. Así es, vamos juiciosos. Vamos juiciosos, les Así hemos es. cumplido, sábado a sábado. Además es Aquí súper estamos. cool así porque podemos ser más nosotros, me encanta. Pues te cuento que hicimos una encuesta en varios canales, en redes sociales, y ustedes quisieron que habláramos de las deudas. Entonces este episodio vamos a tocar este tema de las deudas a través de un ejemplo del caso de Camila y Fernando, y les vamos a dar tips alrededor de toda esta historia y para que empiecen a diferenciar un poco cuándo estamos hablando de una deuda buena y cuándo estamos hablando de una deuda mala. Entonces este episodio seguro les ayudará un montón y aprenderán un montón con nosotros. Entonces quédense hasta el final. Así es. Ya nos vemos. Un abrazo. Abracito. Bye bye. Bye. Chao. Chao. Pero antes de empezar, yo quería contarles un poquito del avance de este podcast. Rápidamente, no nos demoramos. Amor, te cuento que llegamos a 1,275 reproducciones. ¡Guau! Eso para ¡Yupi! nosotros es para celebrarlo. Hay que celebrar los pequeños inicios porque sabemos que esto se va a volver más grande más adelante. Seguidores, llegamos a 262. ¡Yujú! ¡Yujú! Un día fuimos 262 en Instagram, así que tranquilos. Alcanzamos una audiencia, digamos que unas reproducciones por episodio más o menos de 254, entonces estamos muy contentos por eso, pero también hay unos mensajitos que nos han dejado, que queremos mencionar, que ustedes nos han dejado aquí en la zona de preguntas y respuestas y no queríamos dejar así nomás. El primero es de quién, amor. El primero es de Viviana. Entonces nos dijo sobre uno de los episodios, súper, este episodio, así el podcast sea más largo, no me canso de escucharlos, me hacen reír mucho. Qué bueno. Sí. Y por ahí también estaba Rubio Llanos, Rubián, que nos dice este podcast cada vez se pone mejor. Sí. Gracias Dave y Dani por este contenido, sé que salvará a muchas parejas. Qué bonito, gracias Rubiancho. Por ahí también en otro nos dejaron, no dejen de bendecir nuestros matrimonios, Dave y Dani. Muchas gracias por su tiempo tan especial. Súper Norma Ardila nos deja eso. Y por último, Diana Carvajal nos dice: la verdad no sé cómo hemos sobrevivido con mi esposo tantos años sin saber cómo amarnos. A propósito de nuestro último episodio. Así es. Entonces, no, gracias por sus mensajes. Recuerden que pueden dejarlos aquí, dejar una calificación. Eso nos ayuda mucho. Compartirlo en sus redes sociales para que otros nos escuchen. Les agradeceríamos mucho para que salvemos parejas juntos y construyamos un podcast lindo que agrade a Dios, pero también que salve a muchas vidas. Así es. Comencemos entonces nuestro episodio. Comencemos. Parejas, casos de la vida real. La historia de Camila y Fernando. Camila y Fernando se casaron hace poco y dados todos los gastos del matrimonio, no les quedó suficiente dinero para amoblar su casa, comprar los electrodomésticos y hacer adecuaciones a su nuevo hogar. Por esta razón decidieron empezar a comprar la sala, el comedor, la nevera, la cama y el televisor con tarjeta de crédito entre 10 y 24 cuotas con la idea de poco a poco lo vamos pagando. Al inicio del matrimonio, los ingresos de los dos sumaban 3.800.000 pesos y las cuotas de los créditos de las cosas en las que se habían endeudado sumaban 1.330.000 pesos. Si analizáramos eso, sería un 35% de nivel de endeudamiento.
A los 10 meses de casados, Fernando, cuyo sueldo era de 2.200.000 pesos, se quedó sin empleo, pero aún seguían pagando el mismo nivel de cuotas por la deuda que se había tomado. Esto llevó a que el endeudamiento de la pareja se incrementara al 83%. Hoy no tengan con qué pagar las deudas y adicionalmente tampoco puedan cubrir sus gastos fijos, están desesperados y no saben qué hacer. Entonces titulamos a esto Parejas, casos de la vida real, porque son casos de la vida real. Tututum. Y ahí suena la música dramática mexicana o turca. Bueno, no sé. Ambas. En esas novelas que nunca terminan. Sí. Pero entonces, ¿por qué nos cuentas esta historia? Bueno, cuento esta historia primero porque cuando hablamos de pareja y de vida financiera, hay tantos casos por contar y cuéntanos si les gustaría que hiciéramos muchos casos. Uno con casos aprende más. Pero tal vez es para que ustedes ahí mientras nos escuchan, puedan ir analizando con nosotros cuáles fueron las malas decisiones que tomaron Camila y Fernando, ¿sí? Porque esto a veces nos hemos dado cuenta que en este camino enseñando a parejas y a las personas a organizar sus finanzas, creo que no logramos una plena conciencia de nuestros errores. O sea, justificamos los errores financieros en argumentos a veces súper raros y carentes de conocimiento y de una realidad aterrizada y digamos como que nos permita como tener un criterio real de lo que deben ser las finanzas, tanto personales como de pareja. Entonces vamos a identificar los problemas. Total, yo creo que ustedes que nos acaban de escuchar la historia, identificaron ya errores financieros, ¿cierto? Ustedes ya se están volviendo expertos financieros como les hemos enseñado y como nos siguen aquí, y esperamos que ya hayan cachado o se hayan dado cuenta de sus errores financieros, ¿cierto? Sí. ¿Qué les parece si vamos al primero? A ver si ustedes le atinaron al primer error financiero de Camila y Fernando. Entonces, el primer error, les decíamos que no les quedó suficiente dinero para amueblar su casa, comprar electrodomésticos y hacer adecuaciones. Entonces, el problema no es que no les hubiera quedado. Yo creo que el problema es que el plan B fuera la deuda. Y tal vez este es como uno de los mayores errores que cometemos y es siempre tener a la deuda como un plan B. Y peor aún, y le decimos tal vez a las personas que están recién casadas, que se están yendo a vivir solas, que tal vez, que están dando ese primer paso y uno llega a la casa y tiene que comprar los muebles y tiene que hacer un jurgo de cosas. Otro caso, comprar un apartamento y entonces el apartamento no tiene los acabados, no tiene la división del baño, le falta la cocina. Y de verdad que es un error muy común que hacemos y es que queremos solucionar el tema ya. O sea, nos cuesta esperar, nos cuesta ir paso a paso. Ahí mi pregunta es, ¿por qué tanto afán? ¿No? Exactamente. ¿Por qué preferimos hacer burradas financieras en vez de esperar? ¿No te parece muy curioso? Sí, es muy raro. Y lo digo, no lo digo excluyéndome, también lo siento, también soy humano y también he llegado a sentir eso de, no, yo quisiera tenerlo ya y me tienta la conciencia por allá de, y si paso un tarjetazo, bueno, en mi vida actual ya no, porque tenemos ya construido todo un respaldo para cada cosa, pero en tiempos antes de casarme o recién casado, sí sentí eso, sí llegaba a sentir eso de, y si quiero el PlayStation, ¿por qué no me paso un tarjetazo ya y lo pago en unas cuantas cuotas? Eso no me va a matar pues en deuda. Pero ¿por qué no podemos esperar, no? Esa es la cuestión ahí. Sí, es porque nosotros, yo siempre cuento la historia y justo cuando nos casamos, resulta que con mi papá y con mi mamá montamos mucha de la escenografía de nuestro matrimonio, porque queríamos que fuera tipo de escenografía. Entonces teníamos, en esa escenografía se hizo un sofá moradito, lo más de lindo. Esa fue nuestra primera sala, o sea, duramos como 1 año sin sala. Y claro, a veces está esa idea como, ay, pero si llega la visita y como yo no voy a tener dónde sentarlos, ay, es que yo debería tener no sé cuántas vajillas por si llegan 12 personas y un montón de ideas que claro, no te decimos hoy no sueñes, no tengan expectativas, etcétera,
pero ese afán nos lleva a cometer burradas. Y ahorita les vamos a decir un poco de esas deudas malas versus tal vez deudas buenas, entre comillas. Entonces, el primer punto es eso. No, el problema no es que no te quede plata y que de pronto no te alcance para poner la división del baño. El problema es que siempre tu plan B sea la deuda. Total. Pero entonces, bueno, esa que nos queda súper clara, ¿cierto? Y nos queda claro que es porque no sabemos esperar, y nos queda claro también, yo le añadiría ahí, que nos dejamos llevar por la presión social, ¿no? Sí, muchísimo. Y por el querer aparentar, sí, porque en últimas es aparentar. Si yo me endeudo para que mi casa se vea linda y espectacular, cuando yo no tengo la plata para todo eso que estoy metiéndole, es aparentar, ¿no? Sí, ¿Qué total. te parece? Sí, claro, porque ¿qué debería hacer yo? No es que no sueñe y no la quiera arreglar, es que tengo que ir conforme a mis posibilidades. Entonces, si tengo que empezar por el baño poniéndole el lavamanos bonito, pues arranco, ahorro y pongo el lavamanos. No me estoy endeudando, y pues si viene una visita, me va a querer con o sin el lavamanos bonito. Diferente si no tienes una taza donde se pueda sentar, te lo entiendo. Pero es un tema como de afán y de apariencia. O sea, miren que una gran técnica para nosotros, ay, perdón, me estoy yendo largo, pero una gran técnica que lo contábamos en nuestro reto Finanzas en Pareja hace 8 días, es que usualmente con mi esposo hemos tomado esta dinámica. Obvio, con el tiempo las cosas se van deteriorando, pero buscamos vender algo para cambiar otra cosa, ¿no? Entonces vendemos el comedor para comprar otro comedor, vendemos la sala para comprar otra sala. Y hace como 1 mes y medio, o sea, esta casa no tenía muebles, o sea, literalmente habían 4 sillas altas. Si ustedes nos visitaban, les tocaban el piso. O sea, literalmente era como, qué pena, es que estábamos en un proceso de venta de la sala para comprar la sala nueva. Y recuerdo que vino un amigo y yo le decía como, oye, pensarás que hemos quedado en la ruina porque no teníamos, literalmente eran 2 mesas en el centro, pero yo decía, tan sano estaba nuestro corazón que, claro, pues no era que le pusimos unas sillitas que teníamos en el balcón y pues se sentó, pero a lo que vamos es, si nuestro corazón no estuviera bien con respecto a eso, pues caray, o sea, mejor dicho, que nadie venga a nuestra casa, porque ¿qué van a pensar si no ven muebles? ¿Qué van a pensar si no hay mesita de centro? ¿Qué van a pensar? Y eso se tiene que ir de cada uno de nosotros, parejas, solteros, para todo el mundo. Esto es para todo el mundo. Entonces vamos con el segundo error, ¿verdad? Vamos con el segundo, sí. En el segundo error tenemos que compraron pues la nevera, la cama y el televisor con tarjeta de crédito entre 10 y 24 cuotas, con la idea de a poco lo vamos pagando, ¿cierto? Sí. Ahí sí decimos cosas como, ahí nos ajustamos el cinturón, eso lo podemos lograr, ¿cierto? Ahí sí. Entonces, ¿cuál fue el error ahí? Si ustedes lo identificaron, queridos oyentes, fue pues tomaron deuda de consumo para comprar cosas que se van a depreciar. Y deuda de consumo, aquí viene el segundo tip, esa es la deuda más tóxica. Deuda de consumo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las deudas de consumo, amor? Cuéntanos. Entonces, por ejemplo, los créditos de libre destino, de libre inversión, las tarjetas de crédito, esos son unos ejemplos. Algunos los créditos, o bueno, más bien los rotativos que tenemos y que los vamos usando, los vamos pagando, y ahí va abriéndose espacio. ¿Por qué son tan venenosos en el largo plazo? Y más si se sacan a cuotas, porque su tasa de interés será normalmente la más cercana a la tasa de usura, es decir, a las tasas más altas que pueden haber en el mercado. Entonces yo me pregunto, ¿tendrá sentido comprar un televisor que sabemos que en 6 meses ya va a valer menos, a una tasa cercana a la de usura, financiado a 10, a 24, a 36 cuotas, de algo que va a perder su valor? Pues eso financieramente no tiene ningún sentido. Uno, ¿cómo podría usar la deuda de consumo? Que es como nosotros lo enseñamos, pero esto aplica para aquellos que tienen autocontrol, y es, nosotros somos fanáticos con mi esposo de usar la tarjeta de crédito, la usamos un montón, pero todo lo usamos a una cuota y no pagamos intereses. Asterisco, tarjetas de crédito que a 1 mes no te cobren intereses, porque ya ahorita los bancos dijeron no se están haciendo la jugada, entonces vamos a cobrarle intereses diarios de tarjetas de crédito a una cuota. Pero nosotros tenemos esa tarjeta que pagamos a una cuota
todo usamos digamos como el endeudamiento entre comillas, pero es más, ¿para qué? Para ganar millas, puntos, y no se imaginan cuánto le hemos sacado a las millas para viajar. O sea, es una cosa loca, sin pagar un solo interés y la mayoría de las veces sin pagar una cuota de manejo. Entonces ahí prohibido. Prohíbanselo, si sí, por favor. Prohíbetelo, por favor. No se compra el comedor, la sala, la nevera, la cama, el televisor a cuotas. No hagas eso. Porque el costo financiero que estás pagando es demasiado alto y después vas a sentir que se te esfuma el dinero. Totalmente. Que no te dura. ¿Y por qué? Porque estás pagando una cantidad de intereses por debajo en cada cuota, solo que no lo sientes porque no entras a mirar esa cuota de qué está compuesta, ¿no? Exacto. Pero en su mayoría estaría compuesta intereses. por intereses. Entonces, mucho ojo con eso con respecto a las deudas. Vamos al tercer error. Tercer error, este me gusta mucho, este es más psicológico, y es: nos convencemos de tomar deuda con frases que nos justifican las malas decisiones. Esa es espectacular. Y la que dijeron Camila y Fernando fue poco a poco lo vamos pagando. ¿Qué otras frases se conocen ustedes o qué otras frases conoces tú, amor? Como por ejemplo, eso es mejor a una cuotica pequeña, que eso se paga rápido. Ah, sí. O las más famosas de... Eso nos morimos y nada nos llevamos, disfrutemos, ¿sí? Otra que nos dicen también mucho: no, es que yo vi al tío de una amiga de la amiga de la amiga que eso hizo plata y al final se murió y no sé qué y no pudo disfrutar nada. Esa es otra historia que nos repiten mucho para justificar una burrada financiera. Sí, es que me lo merezco, es que para eso trabajo. Y pues si trabajas para el banco, me parece muy triste. Si trabajas para tus sueños, eso sí tiene sentido. O sea, yo no trabajo para pagarle al banco intereses, yo trabajo para ahorro y compro las cositas y me evito un montón de gastos financieros innecesarios. Y ahí quiero meter una idea también que cuando hablamos ya, digamos, de lo que dice la Biblia y la palabra de Dios, es que Dios, hay una historia de los talentos. Si la han escuchado, no voy a entrar a todo el detalle, ¿sí? Pero en últimas lo que nos deja esa historia de una enseñanza es que Dios al final de nuestros días nos va a pedir cuentas de lo que nos dio a administrar. El dinero, las propiedades, lo que nos haya entregado. Y ahí en la historia hay 3 siervos que hacen diferentes cosas con su dinero, ¿sí? Y de todos, bueno, hay unos que lo multiplican, no sé qué, pero hay uno que le dieron poquito y lo guarda. Y al final, cuando vuelve este jefe que representa a Dios, pues dice: no, pues me dio miedo, yo lo guardé, pero aquí está igualito. Aún con ese siervo que le devolvió todo lo que le dio este amo, pero no lo reprodujo, no dio más, no dio frutos, y hay un castigo por parte de ese amo, de ese patrón. Entonces, eso nos muestra, o a mí, no sé qué te muestra a ti, oyente, esta historia, pero a mí me muestra que Dios sí está esperando que al final de nuestros días no le devolvamos ni siquiera lo mismo. Algunos le devolverán deudas, ¿sí? Otros le devolverán lo mismo, pero Él nos reta: quiero que al final de tus días me devuelvas mucho más de lo que te entregué, porque así serás buen siervo fiel. Entonces tengámoslo en cuenta de que esas historias dramáticas no aplican en el reino de los cielos. ¿Listo? Yeah. Vamos con el cuarto error de la historia de Camila y Fernando. El 35% es el nivel de endeudamiento que tú nos contaste en la historia de Camila y Fernando. Al inicio del matrimonio. El error aquí, pues, es que no midieron riesgos y esto es obligatorio en las finanzas. Quiero preguntarte a ti, querido oyente, si sabes tu nivel de endeudamiento. La mayoría de veces andamos sin saber ese dato. Sí, sabemos que tenemos un reguero de deudas, pero no sabemos cómo sacar o calcular el nivel de endeudamiento. ¿Cómo lo calculamos, amor? ¿Cómo lo calculamos? Es un ejercicio sencillo. Hoy fuiste tú, no yo. A veces se me lengua la traba. Es un ejercicio sencillo. Entonces vamos a tomar todas las cuotas mensuales que pagamos de crédito. Entonces, si son, no sé, cuota número 1, 100,000, cuota número 2, 200,000, cuota número 3, 200,000. ¿Eso qué suma? 500,000, ¿sí? Entonces tomo la sumatoria de las cuotas de los créditos.
la dividimos en el total de los ingresos mensuales. Entonces será 500,000 y digamos que me gano 2 millones, entonces la divido sobre eso, me va a dar un valor decimal y eso lo voy a multiplicar por 100. Y ahí me va a dar el nivel de endeudamiento, un porcentaje. Que nosotros siempre hemos hablado que la idea es que ese porcentaje ojalá no sea mayor al 30%, pero aquí vamos a hacer un asterisco bien grande. ¿Por qué? Porque aquí más adelante vamos a ver el último error, pero queremos precisar es cuando nosotros no monitoreamos, no le hacemos seguimiento a nuestro nivel de endeudamiento para tomar decisiones de deuda, no estamos midiendo los riesgos más evidentes, ¿sí? Normalmente esto es como si a ti te dijeran hoy, oye, es que, bueno, no, yo no me sé las medidas bien del azúcar, pero digamos que el máximo es el 100 de azúcar, no sé cómo lo miden, pero si yo te dijera hoy, es que si tú te pasas de 100, es porque ya estás en una prediabetes, pues te pone una alarma, y sí, y tienes que hacerle un monitoreo, te tienes que hacer un chequeo de tu salud. Hagan de cuenta que el nivel de endeudamiento es una buena manera de monitorear parte del manejo de las finanzas. No es el todo, pero es una parte súper relevante, porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de las parejas y familias y personas que tienen muchos errores en el manejo de sus finanzas tiene que ver por un nivel de endeudamiento alto. Ahora, les decíamos el 30%, pero les queremos poner un caso, y esto sí va muy para las parejas, esto sí es más que todo para las parejas. Si en el caso, como vimos de Camila y Fernando, casi toda la sumatoria de los ingresos o gran parte de los ingresos se basaban en el sueldo de Fernando, o era el que más ganaba, alto. El más alto, había una diferencia importante versus lo que se ganaba Camila. Claro, al sumar los dos ingresos y tener un endeudamiento, digamos, del 30 o del 35, hasta ese momento puede ser sostenible, pero cuando Fernando pierde su trabajo y se queda sin ese ingreso, pues claro, como ya el nivel o las deudas se tendrían que pagar soportadas en el ingreso de Camila, que es mucho menor, pues el nivel de endeudamiento se va a disparar. Entonces, claro, hace 8 días llega al 83%. Entonces, hace 8 días nos preguntaban, entonces, David, Dani, ¿eso significa que no nos podemos endeudar nunca? No, la respuesta no es no, nunca se endeuden tampoco. Ahorita les vamos a decir cómo diferenciar entre deuda buena y deuda mala, pero el punto está más en si la distancia, obviamente creamos un fondo unificado de ingresos entre las parejas, ¿no? Como que ponemos el 100% de lo que cada uno nos ganamos. Pero si hay mucha diferencia entre un sueldo y otro, demasiada diferencia, nuestro cálculo tiene que ser un poquito más ácido. Es decir, el nivel de endeudamiento del hogar ojalá no fuera más de un 20%, por ejemplo, para que tendríamos que ser más cautelosos. Tendríamos que ser medir muchísimo más el riesgo. Total. Entonces, esto es súper importante. Y vámonos con el último. De hecho, espera, antes de que pases, de hecho, el ganador del Nobel de Economía, Robert Shiller, ustedes lo pueden buscar en Google. Excelente, voy a hacer un paréntesis porque se ganó el Nobel. Es que me da emoción porque es un profesor que a mí me parece que es súper acertado en muchas de sus apreciaciones, pero él se ganó el Nobel porque fue uno de los que predijo de manera anticipada la crisis del 2008 por un análisis que él había hecho de las hipotecas, que después fue las hipotecas basura. Si les gustaría que un día contáramos por qué hubo crisis de 2008, me gustaría contar. Pero ustedes dicen a ver si les gusta. Pero este señor dice algo chévere que mi esposo les va a contar. Él dice algo que me quedó para siempre en la mente. Mi esposa me lo contaba un día y estoy totalmente de acuerdo, y es que la pobreza, se podría erradicar la pobreza o mitigar el riesgo de ser pobre si la gente midiera el riesgo. Entonces, la mayoría de veces estamos pobres o llegamos a niveles de pobreza extremos por no medir el riesgo. ¿Cómo así? No medimos el riesgo de no estudiar una carrera profesional. No medimos el riesgo de no terminar el colegio. No medimos el riesgo de y si quedo embarazada a temprana edad en mi adolescencia. No medimos el riesgo de y si llego a ser papá
y llego a ser papá de más de uno, de dos, de tres. ¿Cuál es el riesgo para mi vida? Entonces, todo eso son riesgos asociados que no se midieron y que en algún momento llevaron a las personas a vivir en algún grado de pobreza. Entonces, él dice, todo eso se podría haber mitigado si las personas previéramos los riesgos, midiéramos cuál sería el impacto de que hiciéramos esto. Y parejas, ya aterrizándolo a parejas, ¿cuál sería el impacto si nos quedamos sin trabajo? ¿Cuál es el riesgo de que nos quedemos sin trabajo? ¿Cuál es el riesgo de que ahorita se nos venga otra pandemia? ¿Sí? Esa, por ejemplo, digamos, es una que no veníamos ninguno venir, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de que el banco me diga que me va a congelar el crédito que tengo por la pandemia, pero que después me va a cobrar con todos los intereses porque no leí todas las cláusulas y lo que me estaban proponiendo? ¿Cuál es el riesgo? Y eso también le pasó a muchas personas. Entonces se dan cuenta que el riesgo sí tiene una importancia bien grande en nuestros hogares, en nuestra vida, y eso va a mostrar qué tan bien o qué tan mal nos va con respecto al dinero. Y por último, vamos al último error. El último. No tenían ahorros y ante la situación de contingencia su endeudamiento se duplicó. Entonces ya tú estabas hablando, se pasó al 83%. Claro, Fernando se queda sin sueldo, era de 2.200.000, es decir, se quedan con el sueldo de Camila, que es de tan solo 1.330.000, y pues ya las deudas se les elevan al 83%. Y pues no tienen ahorros. Entonces no hay cómo suplir esto, no hay cómo salir de esto porque no tienen una preparación para un momento de contingencia. ¿Ahí qué podríamos aconsejarles? Sí, yo creo que ese es el punto más central, de que se duplicó, pero de que algo que tenemos o que cometemos todos en las finanzas, un error gigante, es no prever cosas que puedan suceder. Y mucha gente le dice a uno, ay, tan pesimista, ay, estás atrayendo las malas cosas. Y yo creo que en finanzas, o sea, eso no se trata de pesimismo, eso se trata de que debo crear una cobertura de situaciones que a todos nos pasan. A veces, digamos, nosotros que somos creyentes, a veces incluso creo que eso es algo que discutimos con algunos creyentes, porque como que, claro, Dios está en control de nuestras vidas, Él quiere lo mejor para nosotros, pero es que hay voluntades también en el mundo, hay situaciones que pasan, ¿sí? Porque vivimos en un mundo en la que Dios nunca dijo, no te van a pasar nada malo, no. O sea, vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones, y situaciones desde las más simples hasta las más complejas. Entonces, ¿cuál es el tip acá? Sí o sí, tienes que empezar a crear un fondo de imprevistos. No lo llames tanto de emergencia o de cosas así, no, de imprevistos. ¿Qué cosas podrían llegar a pasar? Ahora, ese fondo de imprevistos ojalá fuera el 5% de tus ingresos o de sus ingresos mensuales. Pero siempre le decimos a la gente, si tienes que empezar con 20,000, con 50,000 pesos al mes, hazlo. Y que sea un fondo que no toques. Si en 6 meses no ha pasado nada y tienes un fondo de 1,000,000, qué maravilla, qué felicidad, no lo toques, porque cosas van a suceder. Entonces, a nosotros, por ejemplo, mi esposo le pusieron un comparendo de tránsito que justo fue en un viaje que hicimos cortico, se excedió como 5 kilómetros. ¿5 kilómetros? Sí, por hora de velocidad, una cosa que era marginal, pero lo entendemos, está bien, lo pusieron justo porque ahí había un exceso de velocidad, pero llegó la notificación a la casa anterior, entonces no había nadie, entonces nos tocó pagar el 100% del comparendo, por ejemplo, para darles un ejemplo. Amigo oyente que estás ahí, te quiero contar que te van a robar el celular. Eso también, miren. No sean negativos, sí, no me digan no, eso. No. Sí, te van a robar el celular, hay mucha probabilidad de que nos roben los celulares. Bueno, si nos estás escuchando en ciertos países donde hay un poco más de delincuencia común, sí, nos puede pasar. En Colombia puede pasar muy fácilmente, sí, que nos roben un celular. Y te quiero preguntar, ¿tienes un fondo de imprevistos para que no tengas que recurrir a deuda si te llegan a robar el celular?
la mayoría de veces no lo tenemos. Sí, incluso esto no es en Colombia. O sea, a nosotros nos pasó, queridos oyentes, que estábamos en un viaje en San Francisco, Estados Unidos, y créanlo porque fue cierto, y le chalequearon a mi esposo en una atracción. Bueno, no era una atracción, era en un mirador que tenía una atracción, monumento, sí. Y había un mirador, en 5 minutos no tenía celular. Estábamos en otro país donde se supone que nos robaban tanto. Pero lo que queremos decirte, más allá de traer una mala onda, no es mala onda, es tienes que ser previsivo en qué cosas pueden suceder. Ahora, a mí me pasó también una cosa hace muchos años. Una gata me mordió la cara. Y resulta que yo en ese momento tenía una prepagada y tenía la EPS y ninguna de las dos me cubrió los medicamentos. Eso es medicina, ¿no? Eso es medicina. Así prepagada, y eso es de medicina, un plan que pagas adicional, ¿no? Entonces tenía las dos cosas y nada me cubrió los antibióticos que hace 14 años valían como 600,000 pesos, ¿sí? Y son cosas que yo quise que me mordiera el gato, pues no, pero puede pasar, o sea, entonces queremos decirte ese fondo de imprevistos debe existir en un hogar y debe existir en las finanzas de cualquier persona. Perfecto. Entonces, aprendizajes aquí, amor. Vamos a hacer un resumen rápido. Exacto. Primero, tenemos que aprender a esperar. Exacto. ¿Cierto? Tenemos que aprender a esperar. Segundo, la deuda de consumo es la deuda más negativa. Ten mucho cuidado con ella. Tercero, nos metemos frases que justifican las malas decisiones financieras. Por favor, erradica esas frases que te llevan solamente a cometer burradas financieras. Cuarto, mide los riesgos. Siempre pregúntate qué es lo peor que puede suceder. No para que entres todo paranoico o estés paranoico, sino para saber cuál sería el plan B que no tenga que ser deuda, porque por lo general es a donde nos llevan las cosas que no medimos. Y por último, quinto, pues nos toca generar un plan de un fondo de imprevistos. ¿Listo? Así es. Y queremos contarles y tal vez ir aterrizando ya este tema para ir cerrando. Lo quisimos poner así, creo que tuvo mucho sentido, y es deuda buena y deuda mala. Entonces queremos decirles algo, y es, claro, nosotros somos de esas personas que le damos mucho palo a la deuda mala y a los hábitos que hemos creado en torno a esa deuda, pero a veces nos ha faltado un poco aclarar o tipificar, detallar qué consideramos como deuda mala y cuándo podría existir más bien abrir una deuda buena. Entonces, cuando la deuda en sí se vuelve una práctica, una gimnasia, de todo para la vida de las personas y las familias, normalmente es algo que sí se vuelve muy nocivo. Pero a veces hay momentos en que más que deuda lo vemos como un apalancamiento temporal porque vamos a obtener un beneficio real. Ahorita les vamos a aclarar a qué nos referimos. Entonces, para ello queremos decirles primero qué es la deuda mala, ¿sí? Yo diría que tomen estos bullets, estas ideas que les vamos a botar, no como excluyentes, es decir, esta y esta otra son deudas malas, sino como que es la sumatoria de todas las cosas que les vamos a hablar, ¿sí? Ya me voy a hacer explicar. Entonces, deuda mala. Entonces, usualmente es la deuda de consumo, que ya explicamos, que tomamos a cuotas, ¿sí? Entonces explicamos, si estamos comprando el televisor a 36 meses, ¿qué nos va a implicar? Pues un hábito de estar comprando cosas que se van a depreciar, ¿sí? Y ese es el segundo punto. Cuando la pido para comprar cosas que se van a depreciar. Entonces, por eso les decía, no miren como, la deuda de consumo por un lado, sino que además de que es deuda de consumo, la uso para comprar cosas que se deprecian a cuotas, ¿sí? Que las hago a plazo. Entonces, que ese sería ya el tercer paso, y es que tomo plazos largos con este tipo de endeudamientos. Yo creo que ese tema es increíble de verdad cómo nos meten los dedos a la boca por un tema comercial.
en decirnos que nos beneficia el bolsillo que tomemos una deuda a plazo largo porque nos va a quedar una cuota pequeña. Es un argumento de ignorancia, tal vez no del que me lo está vendiendo, sino de yo como receptor, como consumidor, porque eso me está dando a entender que yo no tengo claro que a mayor plazo, mayor interés voy a pagar. Y de una vez que les quede claro que tú tengas una cuota bajita, eso solo significa que tienes un plazo largo y que estás pagando muchos intereses. Entonces, eso es súper importante. Ahora, peor aún si esa deuda la reestructuro o la refinancio. La refinancio es que te están llamando, ya sea por una situación difícil económica que estés atravesando o por estrategia misma del banco, a decirte que te lanzan esa deuda que tú tenías a 12 meses, ahora te la van a dar a 36 meses. Entonces, ¿qué está pasando? Te están alargando la vida del crédito, sí te va a quedar, volvemos y decimos, cuotas pequeñas, más bajitas, pero si tú llevas eso y lo proyectaras los intereses, vas a pagar 2 o 3 veces más costo financiero que cuando tomaste esa deuda, ¿sí? Ahora, súmale si tienes más de una deuda a la vez. Y creo que de los otros principales errores que la gente hace es que tiene todos los endeudamientos abiertos. Le debes al banco 1, le debes al banco 2, en la tarjeta 1, en la tarjeta 2, en el sobregiro. Tienes además el crédito libre destino, la libranza, el crédito de remodelación y pa' colmo tienes un hipotecario porque estás pagando la casa, tienes la moto financiada y le debes a tu tío, a tu mamá, al sobrino. Detente, por favor. favor. O sea, cuando ponemos a la gente a hacer esto, Dios es crisis mío, existencial, claro. porque el listado son 12, 13, 15 deudas abiertas. O sea, estás atado a 15 personas, a 15 terrible, cosas. Terrible. Entonces, si en algún momento me voy a dar permiso, voy a decir ahorita a la deuda buena, bajo las características de la deuda buena, pues ojalá que sea oblígate que sea una deuda a la vez. Y por último, para nosotros sí, ya lo decíamos anteriormente, y es usar la deuda para contingencias. Todo el tiempo escuchamos, es que yo tengo esa tarjeta de crédito por si algo llega a pasar. ¿Cómo vamos a utilizar deuda, sobre todo una tarjeta de crédito, a los costos tan altos para cubrir una emergencia? Pues es que ahí tienes que ponerlo en perspectiva. Hay casos de casos. Creo que solamente he escuchado una vez en mi vida un caso que le dije, te entiendo y lo veo razonable. Y fue una señora que dijo que al esposo en un mes le detectaron un cáncer y no le cubrieron muchos de los medicamentos. Ok, estoy de vida o muerte, pero te garantizo que tú has usado la deuda para emergencias ficticias porque no supiste planear adecuadamente un fondo de imprevistos. Entonces, esto es todo el listado de deuda mala, que es como la sumatoria de muchos pasos que lo convierten en deuda mala. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es la deuda buena? O sea, ¿cuál consideramos que es deuda buena? Bueno, lo que tienes que saber para distinguir este tipo de deuda es que sueles usarla para comprar o invertir en activos que se valorizan. Por eso, cuando hablamos de una deuda como de inversión para inmueble, finca raíz, nos parece que puede ser una buena deuda en el caso de que ese inmueble puede valorizarse con el paso de los años y te podría dar una rentabilidad a favor, ¿sí? Entonces, esa parte, por eso la vemos. Sin embargo, ten en cuenta mucho algo, y es que la deuda buena, mal manejada, podría llevarte a que se convierta en deuda mala, ¿sí? Siempre tenlo en cuenta. Pero también otra de esas características de la deuda buena es que tiene tasas de interés bajas, ¿sí? Que suele ser una de las cosas si tú escuchas así a los locos o a los fanáticos por la inversión, te van a decir, no, endeúdate porque eso es una forma de apalancamiento y porque tú te endeudas a una tasa de interés baja y entonces le sacas una rentabilidad más alta y entonces sales ganando usando el dinero del banco. Y eso, o sea, ponle pausa ahí cuando te digan ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque sí es cierto, pero con lo que yo siempre he peleado, amor, con respecto a eso, es que a nosotros los mortales, a la gente de a pie, no nos suelen prestar con tasas bajas.
A menos que tú, si nos estás oyendo, tienes una empresa grande y tienes una empresa que factura bastante dinero al año y demás, los bancos te podrían ver como ese tipo de cliente que no, venga, hay que prestarle bajito. En ese caso te pueden estar prestando al 5, al 7%, no sé, algo así, al 7%, y tu negocio te produce rentabilidades del 15, del 20%. Claro, entonces le estás ganando, porque a ese 20% le restas ese 7% y te queda rentabilidad del 13% con el dinero del banco. Claro, ahí tiene sentido, pero a la gente común y corriente no suelen prestarnos a esas tasas, entonces ya el argumento se derrumba por sí solo. Sí, exacto. Entonces tenlo en cuenta. Por ejemplo, esas ideas de que me llamaron a una inversión porque voy a hacer trading, porque el trading te puede dar el 150% de rentabilidad. Vas, metes tu tarjeta de crédito, te endeudas en $1,000 a un 36%, 35%, 28%, una barbaridad por ciento, lo lanzas a 12 cuotas para que con algo tan riesgoso como es el trading, de repente en un mes pierdas la plata y te quedaste endeudado 36 meses, Exacto. perdón, 12 meses o 24, lo que lo hayas sacado, a una tasa del 30 y pucho por ciento. O sea, eso financieramente no tiene ningún sentido. Y claro, lo que les decimos, escuchamos muchos argumentos como el que les contaba mi esposo para como justificarlo, pero financieramente no tiene sentido. Entonces aquí lo que les decíamos, y anudándolo al punto anterior, porque les decimos que vayan haciendo una suma de lo que debe ser la deuda buena, porque si bien en el punto número 1 les decíamos invertir en activos que se valorizan, como el ejemplo un apartamento, pero si las tasas están al 20%, por más de que se valorice, tú vas a estar pagando en intereses casi 3 veces lo que sacaste. Por muy apartamento que sea, por muy cosa que se valorice, no va a costear el costo financiero real de esa deuda. Entonces, a pesar de que está el punto número 1, de que se valorice el activo, pues tiene que hacer sentido la tasa. Porque si no, ahí vamos a terminar perdiendo. Que pagarla rápidamente, ¿no? Exacto, que es como los puntos de más abajo. Entonces, eso es importante. De hecho, yo ya les dije el tercer puntico de esta deuda buena, y es cuando el costo financiero de intereses de esa deuda es menor que la valorización que tendrá el activo. Ahí es una deuda buena. Exacto. ¿Listo? Cuarto, apalanca una inversión segura de corto plazo. Esto también es algo que te van a decir los fanáticos de la inversión, y es que entonces inviertes y entonces te va a dar el 20% y no sé qué, pero a la gente del común, a la gente de a pie, suele pasarnos que no tenemos un negocio comprobado y que por el cual digamos seguro yo voy a producir el 20%. Eso le suele pasar más a las empresas grandes. Si lo tienes, amigo oyente, y te pasa a ti, chévere, te felicitamos, pero aquí le estamos tratando de hablar a la mayoría, y las mayorías realmente no son esas, no son a las que tienen un negocio ya comprobado corriendo y que seguramente van a recuperar rápidamente su dinero. Exacto, entonces, que esa es la forma en que te meten a negocios que no deberías meterte y demás a través de ese tema, ¿listo? Entonces ten mucho cuidado. Y por último, busco hacerle abonos a capital para disminuir el costo financiero. En una deuda buena, pues busco pagarla lo más pronto posible, porque ya sé que Dave y Dani me dijeron un día que si yo pago rápido las deudas, estoy ahorrándome mucho dinero en intereses, por lo cual me voy a volver más efectivo con mi dinero, por lo cual voy a sentir que me rinde más la plata. Entonces ahí ganamos todos. Exactamente. Entonces, cuando nosotros ¿por qué pusimos estos puntos? Porque cuando contamos en el podcast, unos podcasts atrás, creo que fue el segundo, y decíamos que pagamos nuestro crédito hipotecario en 2 años y medio, cumplíamos todas estas leyes, y era: 1, estamos invirtiendo en algo, en un activo que se valoriza. 2, estábamos con una tasa buena de mercado que nos permitía, digamos, que no fuera un costo absurdo de financiamiento. 3, que buscamos hacer los abonos a capital para que el costo de la deuda estuviera muy por debajo de lo que el activo se iba a valorizar. 4, también le añadiría ahí que fuimos una deuda a la vez, teníamos el hipotecario y nada más, lo recuerdo perfectamente. Y obviamente que nuestro nivel de endeudamiento en ese momento estaba acorde
a lo que debía estar para no, ¿cómo se diría? Para no desangrar nuestra vida financiera. Obvio, eso que requirió, y hoy te queremos decir algo, va a requerir de sacrificios, y mientras tengas deuda, tienes que sacrificar cosas en el sentido de que pagar la deuda debe ser una prioridad. Pero entonces, resumiendo un poco, la gran diferencia entre una deuda mala y una deuda buena, siempre piensa primero cuál es el propósito, y ahí te va a dar mucha idea de, oiga, ¿es mala o buena? ¿Sí? Segundo, el resultado. ¿La deuda que estás tomando te va a quitar plata o te va a generar plata? Y ahí ya filtras. Si la respuesta es me quita plata porque es el televisor a 24 cuotas, pues ya sabes que no la debes hacer. Entonces es un poco el resumen de algunos tips. Pues sí, ay señorita, ha quedado muy claro. Bueno, Entonces, no sé por qué hablo así, pero en fin. Ay, Dios mío, esto de la deuda me tiene estresado. Entonces, ese tema, precisamente para evitar que te estresen, necesitamos contártelo y contártelo así, ¿no? Exactamente. Entonces te llevas en este episodio, pues, la historia de Camila y Fernando, varios tips que te estamos dando sobre el manejo de deudas, ¿sí? O para que no te metas en deudas, y la correcta diferenciación de lo que es la deuda mala con la deuda buena. Entonces, esperamos que les haya gustado. Hay muchas cosas todavía que contarles con este tema, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos y hay muchos cálculos. Sí. Déjennos en los comentarios saber si les gustaría más ampliación, si les quedan dudas, y con gusto vamos a intentar buscar un momento para hacerlo, ¿verdad, amor? Así es. Esa es mi frase. Ella no dice más. Sí, yo soy como, yo soy Groot. Bueno, entonces Yo soy Groot. hemos llegado al final de nuestro episodio. Gracias por acompañarnos. Creo que lo tenemos. Así es. Esperamos les sirva mucho, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo sábado con un nuevo episodio. Un aplauso. Gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias por llegar al final de un episodio más del podcast de Pareja y Finanzas. Si te gustó, no dudes en compartirlo en tus redes sociales y te recompartimos en las nuestras, que como ya sabes, nos encuentras como @pareja y finanzas. Regálanos una puntuación que creas que se merece este podcast aquí en la plataforma en la que nos escuchaste, y síguenos por favor para que no te pierdas nada de lo que viene. Ayúdanos recomendando en los comentarios los temas que quisieras que habláramos. Nos ayudarías mucho para que entre todos construyamos este podcast. Y no siendo más, un abrazo.